Bueno, en el video de hoy vamos a estudiar los resortes helicoidales a compresión, pero ahora sujetos a carga a fatiga. ¿Ok? En esta primera diapositiva se muestra un diagrama SN tomando el caso de la torsión. Hay que recordar un poco de dónde salía este diagrama. Si recuerdan bien, la resistencia a la fatiga a 1000 ciclos era 0.9 por el esfuerzo último cortante, que es SUS. ¿De acuerdo? Hay que recordar que el esfuerzo último al cortante, y esto nos va a servir más adelante, por eso estoy haciendo un poco de énfasis, el esfuerzo último al cortante es igual a 0.8 el esfuerzo último en carga axial. Entonces, al sustituir el esfuerzo último al cortante por 0.8 esfuerzo último, pues de ahí sale el 0.72 por el esfuerzo último en carga axial. ¿De acuerdo? Y el límite de resistencia a la fatiga, pues sale de multiplicar los coeficientes, ¿no? Donde el esfuerzo último en carga axial entre 2 o por 0.5 es el esfuerzo de Moore, coeficiente de carga, coeficiente de superficie y coeficiente de gradiente, ¿no? Como nos dice el título, aquí tenemos 10 milímetros y tomando en cuenta estas condiciones de carga, fíjense bien, vamos a poner aquí las tablas de resorte, bueno, la tabla de fatiga, perdón, nomás para recordar esta parte, ¿no? Entonces, si tenemos una carga en torsión, el factor de carga es 0.58, ¿sí? El factor de gradiente para cuestiones de torsión, si es menor de 10 milímetros, es 1, ¿de acuerdo? Y el coeficiente de superficie sale a partir de que está pulido, ¿no? Y si es pulido es 1. Entonces, de ahí salen estos tres coeficientes y por ende nos queda 0.29 por el esfuerzo último, ¿no? Lo único que faltaría de ver es qué representa este granallado, ¿no? Que nos deja un coeficiente de superficie pulido que lo tomamos como 1, ¿no? El granallado, en términos comunes de taller, es el que se conoce como el sandblasting o sandblasteo. También está relacionado a un proceso que es similar, que se llama el shot penning. Estos dos utilizan un mismo principio, que en pocas palabras es proyectar superficies o proyectar partículas sobre una superficie, ¿no? Hay una diferencia sutil entre ambos, en donde el sandblasting está más orientado a hacer un proceso abrasivo, o sea, que limpia la superficie a partir del rozamiento de partículas duras con una geometría particular que literalmente ocasionan una abrasión o generan una abrasión sobre la superficie. Es un poco diferente el shot penning, porque el shot penning, su funcionamiento, su ¿cómo se dice? Su objetivo principal no es generar una abrasión, sino es deformar una superficie. Entonces, en el shot penning también se proyectan partículas, pero el objetivo es deformar la superficie, ¿sí? Para tener o lograr superficialmente un endurecimiento por deformación. Entonces, de nuevo, shot penning es meramente un tratamiento superficial que mejora la resistencia de los resortes, como lo vamos a ver más adelante, y el sandblasting está más relacionado a hacer un proceso abrasivo. Ahora bien, una aclaración que me faltó mencionar en la explicación anterior es porque se toman 10 milímetros. Bueno, en general estamos hablando de que el resorte es una barra a torsión dispuesta en un acomodo o en una geometría helicoidal o de forma de hélice, ¿no? En donde este 10 milímetros vendría siendo el diámetro que tendríamos en el resorte, ¿no? O en el alambre. Y por lo tanto, si checamos la disposición de los materiales en diferentes diámetros, pues podemos ver que básicamente en su general todos los materiales manejan por decir así, entre medio milímetro de diámetro hasta poquito más de 10 milímetros. Entonces, de 0.3 de milímetro a 10 milímetros, en lo general, es el rango en donde vamos a encontrar los materiales que están
o que se usan para la fabricación de resortes. ¿De acuerdo? También hay que mencionar que esta curva o este experimento se genera a partir de ciclos que son completamente invertidos. Entonces, aquí me gustaría regresar un poco o hacer una referencia a resistencia de materiales, en donde, si recuerdan, pues el proceso de torsión venía, o el modelo en el cual nos estamos basando básicamente todo el estudio, venía de una barra prismática que estaba sujeta a torques, ¿de acuerdo? Entonces, si hablábamos de que tomamos un elemento de esfuerzos, que era un cubito, ¿sí? Este elemento de esfuerzos, si lo proyectamos fuera, lo vamos a ver así. Entonces, estos torques pues nos generaban un esfuerzo cortante que era igual al torque por el radio entre el segundo momento polar de área, ¿no? Donde pues esta barra pues tiene un radio R en su superficie, ¿no? Entonces, si hablamos de esto, pues vamos a tener esfuerzos cortantes o este esfuerzo cortante justamente en la superficie frontal, porque aquí podemos ver que vamos a tener este diámetro. Entonces, si agarramos un elemento en particular en esta cara, pues tendríamos que es un esfuerzo cortante hacia abajo, ¿sí? Hacia arriba, y pues en la cara de abajo iría así, ¿no? Si lo vemos ya de perfil, para que se entienda un poco mejor, que es lo que usualmente se maneja, tendríamos un esfuerzo cortante para abajo, para arriba, para la izquierda, para la derecha. Todos estos tendrían el mismo valor. Ya se sabe que tienen el mismo valor y la dirección para tener equilibrio de fuerzas en X, equilibrio en fuerzas en Y, equilibrio en fuerzas en X y equilibrio de momentos, ¿no? Entonces, aquí la única cosa que me gustaría mencionar es que si agarramos en un determinado punto, tenemos un elemento de esfuerzos, lo que sucedería si ahora nuestra barra está cargada con momentos torsores que ahora son en otra dirección, o sea, ahora los momentos torsores, dejen dibujar un poquito así mejor, así, esto es un torque, ahora van en sentido contrario. Entonces, en el mismo punto que analizamos acá arriba, o sea, en el mismo punto cualesquiera que me haya generado este elemento de esfuerzos, si ahora invertimos los torques, pues entonces nuestro elemento de esfuerzo sujeto a esfuerzos cortantes, pues va a cambiar su dirección. ¿De acuerdo? Este va para abajo y iría así. Tendría la misma magnitud si tiene el mismo torque, pero ahora es en sentido contrario, pues tendría la misma magnitud del esfuerzo cortante aquí, pero sus direcciones cambiarían, ¿no? De esta manera serían en una dirección opuesta. Entonces, esto implica que cuando estamos en este ensayo, que es de fatiga, tenemos ciclos completamente invertidos. ¿Qué significa? Que en una posición vamos a tener el esfuerzo cortante en un sentido y en otro tiempo vamos a tener ese mismo esfuerzo cortante pero en sentido contrario. Y entonces esto nos lleva a la siguiente diapositiva, ¿sí? En donde ahora nos pasamos al diagrama de vida constante. Si recuerdan, el eje vertical nos representaba justamente la resistencia con ciclos completamente invertidos, ¿no? O sea, esta resistencia de acá, es justo la resistencia a vida infinita, pero con ciclos completamente invertidos. Si tenemos un ciclo completamente invertido, pues entonces nuestro esfuerzo medio, como nos muestra aquí la figura, va a ser cero. Entonces, todos los valores que tengamos en este eje justamente van a ser los valores del límite de resistencia a la fatiga de los diagramas SN, ¿no? Y bueno,
Aquí lo que sigue va a ser estudiar en cuestión de los resortes cuál es la zona que va a ser de nuestro interés. Y esta zona de interés pues meramente va a ser respecto a cómo va a trabajar nuestro resorte. Si hablamos de que nuestro resorte va a estar sujeto a compresión, ¿sí? A compresión más o menos compresión, siempre va a tener un sentido el esfuerzo. O sea, no va a haber un switcheo como aquí, de que tenemos un esfuerzo en una dirección. Voy a hacer un acercamiento un poco. Vamos a tener un esfuerzo en una dirección y ahora otro esfuerzo en otra dirección, como lo tendríamos en ciclos completamente invertidos. Eso no va a suceder en la operación real que vamos a tener los resortes. Por ejemplo, un resorte a compresión siempre va a trabajar a compresión. Un resorte a tensión siempre va a trabajar a tensión. Claro está, va a haber veces en donde ciertos diseños de resortes pues pudieran permitir justamente que el resorte, digamos, se estire y se comprima en misma situación. Miren, dicho esto, voy a poner un caso en donde tendríamos esta clase de operación, ¿no? Entonces, si nos regresamos aquí a nuestros diagramas, fíjense bien. Imagínense que nuestro resorte tiene una longitud libre. Aquí voy a hacer un diagrama del resorte, ¿no? Tiene una longitud libre que está, digamos así, y por algún medio está fijo. Entonces, el que sea completamente invertido nuestro resorte significa que en un determinado tiempo el resorte va a trabajar o se va a poder extender, digamos, a esta distancia, ¿sí? O se va a poder comprimir a esta distancia. Esto implica, fíjense bien, que esta distancia de aquí, que le vamos a llamar un delta de tensión, y esta distancia que le vamos a llamar un delta de compresión, si tuviéramos el caso en donde nuestro delta de compresión sea igual a nuestra delta de tensión, pues esto implicaría que tendríamos un esfuerzo cortante igual a un esfuerzo cortante. O sea, estos relacionarían o estarían relacionados con un esfuerzo cortante en los resortes, solamente que uno estaría en un sentido, no sé, digamos, este sería positivo y este sería negativo. Entonces, un comportamiento como este implicaría estar en este eje de nuestra gráfica de vida constante. Sin embargo, lograr esto no es común. ¿Por qué? Porque los resortes, como lo saben, tienen una cierta geometría y una cierta arquitectura en sus extremos. Entonces, si nuestro resorte realmente está haciendo a compresión, pues significa, ¿sí?, que este resorte está en medio de dos elementos, ya sea uno móvil, o los dos móviles, pero está delimitado por dos elementos que, claro está, van a tener un movimiento relativo entre sí. Entonces, por lo regular, los resortes a compresión, estos extremos son extremos cerrados. Entonces, si en algún momento esta placa de aquí, se mueve más allá de su longitud libre, que era esta, entonces lo que sucedería es que el resorte perdería contacto, a menos que se trabaje el extremo de tal forma que ambas placas queden unidas. Entonces el resorte puede trabajar tanto a compresión como a tensión. Pero un resorte a compresión comúnmente como lo tenemos, pues no tiene la capacidad de fijarse por sí mismo a las placas que está haciendo contacto, y por lo tanto, si esta placa se separa más allá de su longitud libre, pues entonces la placa pierde contacto con el resorte y el resorte termina teniendo o termina estando en su longitud libre, en donde su esfuerzo cortante pues justamente es cero. Y bueno, entonces esto nos lleva a concluir que realmente el rango mínimo en el cual vamos a operar nuestro resorte justamente es este de aquí, cuando sigma A es igual
el tau A es igual a tau M. ¿Qué significa? Si lo vemos gráficamente, el que tau A sea igual a tau M significa que el resorte en un determinado punto llega a un máximo, ¿sí? Y en un determinado punto llega a cero. ¿Esto qué representaría en nuestro funcionamiento de resorte? Pues esto representaría, ¿ok?, que el resorte justamente está operando desde este punto, lo voy a marcar con verde, desde este punto hasta un punto máximo de compresión, ¿sale? Entonces, cuando la placa llega a esta zona, el resorte llega a su longitud libre, que fue la longitud a la cual fue fabricado, y por lo tanto en esa posición su esfuerzo es cero. Entonces estamos hablando que en este caso, justo en ese límite, el resorte está trabajando de su longitud libre, que tiene un esfuerzo de cortante cero, hasta una posición máxima de operación, que generaría pues un esfuerzo máximo. Entonces, si tenemos una gráfica como esta que acabamos de ver, en donde nuestro resorte llega hasta un máximo, luego un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo, pero el mínimo es justamente cero, teniendo aquí tau A y teniendo aquí tau M, pues entonces aquí podemos encontrar que justamente el esfuerzo máximo, perdón, el esfuerzo medio es igual al esfuerzo cortante de amplitud, en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si ahora va el resorte de aquí hasta acá? Bueno, esto nos dice que el caso de los resortes a compresión, pues estarían su esfuerzo cortante en un sentido, pero todo esto que estamos viendo en realidad también se aplica a los resortes de tensión, y pues bueno, un resorte de tensión, su operación estaría en este rango, ¿no? Como lo vimos aquí, o sea, de aquí a acá, sale acá, ¿de acuerdo? Entonces, el límite, para hablando estrictamente de los resortes a compresión, pues justamente sería esta línea que está a 45 grados, que corresponde a cuando el esfuerzo de amplitud es igual al esfuerzo medio, ¿de acuerdo? Entonces, este es el límite. A partir de ahí vamos a tener el rango de operación o la región de interés para nuestros resortes a compresión, en donde, como lo podemos saber, a partir de aquí hasta el punto estático, el rango va a ser de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que va a estar sujeto a un esfuerzo cortante máximo y un esfuerzo cortante mínimo, sin que toque el eje horizontal, que representaría que el resorte pierde fuerza, o cuando el resorte llega a su longitud libre, ¿de acuerdo? Bueno, un detalle es básicamente, entonces concluimos que el rango de operación de nuestros resortes a compresión, pues justamente es esta parte de abajo de nuestra curva de vida constante, ¿no? Y pues bueno, aquí simplemente voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué nuestro libro pone siempre en términos, o siempre nos pone aquí un punto 8, ¿sí? En realidad este es el eje del esfuerzo medio y este es el eje del esfuerzo de amplitud, pero en Juvenal siempre lo pone como una fracción, y justamente ahorita voy a explicar por qué. Bueno, si lo ponemos por fracción, como lo estamos viendo ahí, voy a poner un poco para arriba y voy a mover para que se vea, ¿no? Aquí se alcanza a ver que sigma m entre el esfuerzo último de tensión, aquí lo está poniendo como 0.8. Bueno, esto viene justamente de lo que empecé escribiendo en estos bocetos, en donde el esfuerzo cortante último justamente es el esfuerzo 0.8 por el esfuerzo axial último, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso estático, o cuando la amplitud, cuando el esfuerzo de amplitud, o más bien aquí no es es el cortante de amplitud, es igual a cero, pues tenemos el caso estático, que es el que se ve justamente en este caso, en donde tenemos una línea, o estamos en el eje X, donde la amplitud es cero, y pues bueno, el esfuerzo medio es igual al esfuerzo estático, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si tenemos aquí, como nos lo menciona, que el esfuerzo medio, fíjense bien, el esfuerzo medio
entre el esfuerzo normal último es igual a 0.8, pues justamente cuando estamos hablando de que tenemos carga amplitud cero, pues justamente esta parte de aquí, justamente el esfuerzo medio que siente va a ser el esfuerzo último, ¿no? Entonces, si estamos en este punto de aquí, pues justamente vamos a tener el cortante último y por lo tanto, pues lo sustituimos ahí y pues va a ser 0.8 por el esfuerzo último entre no, perdón, no es el esfuerzo último, no es el cortante último, es el normal último. Estoy sustituyendo este aquí y pues este va a ser esto de acá y por el esfuerzo último y por lo tanto de aquí pelan los esfuerzos últimos y por eso siempre nos deja el 0.8. Queda claro que para nosotros en los problemas que vamos a resolver, ay, ¿dónde me quedé? A ver, ¿dónde estamos trabajando? Acá estamos trabajando. Ok. Perdón por este tiempo que estoy metiendo. Y entonces aquí simplemente yo les digo que nuestros problemas que vamos a trabajar, no vamos a trabajar con fracciones, ¿no? Aquí siempre vamos a meter el esfuerzo medio, el valor que tenga, y aquí vamos a tener el esfuerzo de amplitud, el valor que tenga. No vamos a meter proporciones como lo menciona el autor. Entonces si tenemos que aquí nuestro esfuerzo último son 100 megapascales o 200 megapascales, pues entonces en este valor vamos a meter 200 megapascales y nada de proporciones, ¿de acuerdo? Entonces ahí, pues bueno, esta parte ya se había visto en otros temas, pero vale la pena repetir la explicación aquí. Entonces, esta zona que tenemos acá no vale la pena estudiar y por lo tanto los diagramas que vamos a manejar en este tema van a tener o los diagramas de vida constante que vamos a manejar en este tema van a tener una variación. Entonces, hay que tomar en cuenta este eje, ¿sí? Este eje, si se alcanza a ver, pues tiene justamente es cuando la amplitud del cortante es igual a la amplitud media, tau A es igual a tau M. Quiere decir que si se fijan aquí alcanza a medirse como, voy a acercarme para que se vea un poco más, alcanza a medirse aquí como punto 215 y claro va a estar en el eje Y, va a ser lo mismo, punto 265, punto 325.325 y así, ¿no? Entonces aquí los diagramas de vida constante que vamos a trabajar son justo en términos del esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. ¿Cómo está eso? A ver, fíjense bien. Si tenemos este caso que es justo el eje inclinado a 45 grados y estos son iguales, pues entonces, ¿cómo sería el esfuerzo máximo en este caso? O sea, el tau máximo vendría siendo igual a 2 veces tau m o 2 veces tau a. Entonces, si hablamos de proporciones, el esfuerzo máximo en este caso o en esta línea de 45 grados para vida infinita sería 0.430. Para 10 a la 5 sería este por 2 y este por 2, ¿no? Que sería que 520 o 530, algo así. Ahorita no me viene la operación. Sí, este está fácil, 0.430, ¿no? Entonces justamente, ya viéndome para acá, ¿sí? Pues vemos aquí que justamente este eje vertical en nuestros diagramas de vida constante que vamos a manejar para los resortes, justamente es este eje inclinado, pero está en términos del esfuerzo máximo, ¿no? Entonces el esfuerzo máximo en este punto pues va a ser 0.430 y cada uno va a tener su valor, si se fijan, lo podemos relacionar, ¿no? Y entonces de este valor que tenemos ahí, todos a dónde convergen. Todos convergen, ¿sí? Al esfuerzo último que tenemos acá, ¿no? Entonces si se fijan, ¿sí? El esfuerzo que vamos a trabajar
justamente es el esfuerzo último. Y este eje de aquí, este eje que está a 45 grados, ¿sí? Justamente pues vendría siendo este eje de acá. Entonces, realmente, ¿en dónde vamos a estar operando? Vamos a estar operando en este triángulo de aquí, que viene siendo este triángulo de acá. ¿Sale? Ahora bien, el eje horizontal en este diagrama no es el máximo, es el mínimo. Y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, la explicación es un poco simple y toma una zona que realmente no nos va a interesar, que es este triángulo de acá abajo. Bueno, número uno, el esfuerzo máximo y respecto al esfuerzo mínimo forman 90 grados, ¿no? Esta línea que teníamos aquí a 45 grados en este diagrama representa a la carga estática en la presentación anterior. Si se fijan, esto de aquí es justamente la carga estática en donde tenemos el esfuerzo medio sin un esfuerzo de amplitud, o sea, el esfuerzo de amplitud es cero. Entonces, si de aquí simplemente tomamos dos puntos para encontrar este eje de esfuerzo mínimo, pues utilizamos este eje o esta línea 45 grados en este diagrama que representa el caso de un esfuerzo de amplitud igual a un esfuerzo medio, como lo tenemos aquí. En este caso, el esfuerzo mínimo, ¿cuál va a ser? Cero, como lo tenemos aquí. El esfuerzo mínimo es cero. Bueno, no lo tenemos aquí. Aquí vemos que en este comportamiento el esfuerzo mínimo siempre va a ser cero, porque pues el esfuerzo de amplitud y el esfuerzo medio son iguales y por lo tanto en un determinado punto llega a cero, ¿no? Y el otro punto que hay que tomar en cuenta es este de acá, el punto 8. ¿Sí? O cuando converge. Entonces, si se fijan aquí en este punto, tenemos que el amplitud es cero y el esfuerzo medio pues tiene un valor. Entonces, esta es la carga estática. Entonces, aquí en este punto, estrictamente hablando, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo son iguales y son iguales al esfuerzo estático. Entonces, de entrada ya tenemos dos puntos. En el diagrama aquí tenemos el esfuerzo mínimo igual a cero y pues entonces a 90 grados de esta línea 45 tendríamos el eje de esfuerzo mínimo que justamente cuando corresponde a este punto debe corresponder al esfuerzo último, que es justo lo que vemos acá. Entonces estos dos puntos son los que nos trazan este eje, ¿no? Y pues bueno, ya nomás por último, para cerrar esta explicación, podemos ver los dos diagramas traslapados entre sí, como lo vimos en el capítulo anterior. Lo voy a hacer un poco más grande. Y entonces, si se fijan, aquí voy a subrayar con rojo el esfuerzo medio y el esfuerzo de amplitud. Están a 90 grados entre sí, y con azul el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama, este diagrama que estamos trabajando aquí, este triángulo, se ve en un diagrama como estos que son más profesionales. Básicamente sería como a ver, déjenme trazar una línea. Voy a poner aquí, perdón, me voy a poner aquí y voy a utilizar esta regla para ponerla 90. Ahí está. Y entonces justamente el diagrama alternativo que estamos manejando pues viene siendo ¿no? Así. Y la horizontal de acá, donde este es el esfuerzo máximo, o más bien el cortante. Ya voy a quitar la regla. Ya le había quitado. Y cortante máximo. Aquí. Cortante máximo. Y aquí tendríamos cortante mínimo, ¿no? Esta línea a 45 pues representa el esfuerzo estático. Y por lo tanto, como les decía, esta zona de aquí abajo no tiene un sentido físico en nuestro análisis de resorte. Entonces la zona que nos va a interesar va de nuevo, es esta que se ve aquí, ¿de acuerdo? Que es justo la que tenemos en esta zona. Entonces, por eso el esfuerzo máximo, bueno, termina también concluyendo que el esfuerzo mínimo
en esta zona es igual al esfuerzo máximo, porque tenemos aquí un diagrama A45 y justamente aquí, que es el caso estático, este es el caso estático, pues va a ser justo cuando tengamos el caso estático, el esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo mínimo en este punto, igual al esfuerzo último al cortante, y acá el esfuerzo mínimo pues va a ser igual a 0. Bueno, básicamente esto que acabo de explicar, con otras palabras, es lo que se muestran, lo que se muestra o lo que se dice en este párrafo, ¿no? Ahora bien, reconociendo que este eje vertical representa un comportamiento que va de 0 a un máximo, como lo vimos aquí, este eje representa este eje acá 45 que va de un 0 a un máximo, pues entonces tenemos las resistencias, podemos identificar las resistencias máximas o los esfuerzos máximos para una determinada vida. Entonces, este punto representa el esfuerzo máximo para 1.000.000 de ciclos y este punto de aquí representa un esfuerzo máximo para 1.000 ciclos. Entonces, con estos valores que representan las resistencias a un comportamiento de un 0 a un máximo, pudiéramos graficar un diagrama SN, en donde este punto representa este punto de acá y este punto a 1.000.000 de ciclos representa la resistencia máxima, ¿sí?, a 1.000.000 de ciclos. Entonces, este diagrama es un diagrama SN, pero este es para un comportamiento de un 0 a un máximo torsional, ¿sale? Entonces, aquí nos permitiría ahora regresarnos para encontrar a un determinado esfuerzo máximo, cuál vendría siendo su ciclo o su vida estimada, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente aclaro que este en particular solamente obedecería a este comportamiento de aquí. Entonces, si quisiéramos o tuviéramos un comportamiento que está en medio, pues tendríamos que encontrar los puntos, al menos el esfuerzo máximo a 1.000 ciclos, ¿sí?, que lo podríamos leer al tener, por ejemplo, el comportamiento, un determinado comportamiento, una relación entre la amplitud y el medio, pues de ahí podemos encontrar cuál es el esfuerzo máximo a 1.000 ciclos y cuál es el esfuerzo máximo a 1.000.000 de ciclos, y de esta manera podríamos encontrar el diagrama SN para ese comportamiento de carga en particular, ¿no? Bueno, este es un poco una adición. Ahora, lo que les estoy terminando diciendo con esto último es que, pues bueno, a partir de un diagrama de vida constante, podemos obtener un diagrama SN, ¿no? O a partir del diagrama de vida constante alternativo, como lo vimos acá, pues podemos encontrar un diagrama SN para estimar la vida, ¿sí?, en una determinada condición de carga. Ya lo último, el último párrafo, pues nos da una comparativa entre un alambre que fue sometido a granallado y una vida de un alambre que no fue sometido a granallado. Pues podemos ver que el alambre que no fue sometido a granallado pues tiene menor esfuerzo máximo, se le debe de aplicar un menor esfuerzo, un esfuerzo cortante menor para tener una vida infinita respecto a uno que sí fue granallado. La siguiente diapositiva nos muestra un diagrama de vida constante alternativo, ¿sí?, para un material de resorte de válvulas de motor. En general, un material. Este material de la figura 1216 se utiliza en la solución de varios de los problemas que les voy a dejar de tarea. Aunque es posible para ustedes hacerlo. En particular, este diagrama pues ya trae la opción de tener la curva cuando tenemos granallado o shot penning y cuando no tenemos shot penning. Aquí de nuevo, si se fijan, la resistencia máxima, ¿sí?, cuando tenemos esfuerzo mínimo igual a 0,
¿sí? Es menor sin shot penning respecto a haber sometido el alambre a shot penning. Les recomiendo que busquen en YouTube shot penning process, y en realidad van a ver que son unos equipos muy grandes en donde pues meten un montonal de resortes con una media que va a colisionar sobre la superficie, y estas colisiones sobre la superficie van a generar un endurecimiento debido a la deformación. Entonces, a ver, regresando un poquito a lo que les mencionaba, ¿qué pasaría si yo les dejara encontrar este diagrama o calcular este diagrama o obtener este diagrama? Este punto de aquí es el esfuerzo máximo con un esfuerzo mínimo igual a cero. Entonces, quiere decir que este punto saldría de nuestro diagrama de vida constante de aquí, ¿no? Justamente sería esta curva, este punto de aquí vendría siendo justo el punto que tendríamos que encontrar para determinar el esfuerzo en este eje. Y este punto de acá vendría siendo justamente el esfuerzo cortante último. ¿Ok? Entonces, encuentran este punto con el esfuerzo cortante último, trazan una línea recta y pues ya dependiendo del tipo de carga que tengamos, vamos a poder encontrar cuál es el esfuerzo máximo que puede ser sometido para tener una determinada vida infinita. Si este es el esfuerzo máximo para una vida infinita, pues esta curva me va a dar vida infinita. ¿De acuerdo? Entonces básicamente es la forma en la cual podemos hacer gráficas de vida constante alternativas para resorte, y en particular esta gráfica representa los datos reales de un determinado material que se va a utilizar para resolver varios problemas. Bueno, el siguiente aspecto que nos toca analizar es qué pasa cuando tenemos ajuste previo en un resorte. ¿Ok? Bueno, acuérdense que el ajuste previo, la explicación del video anterior, era más o menos así. En esta zona que estamos viendo aquí, voy a poner con verde para resaltar lo que estoy explicando. Este resorte de aquí, ese resorte como te lo entrega el fabricante, con una longitud libre, ¿de acuerdo? Así lo fabrica y te lo entrega en esta longitud. Y pues bueno, de aquí tú ya puedes trabajarlo, ¿sí?, a una carga mínima, una carga máxima, y saber todo lo que ya vimos del diseño del resorte. Pero cuando teníamos ajuste previo, el ajuste previo implica que para llegar a esta longitud libre, inicialmente el resorte se fabricó más largo. Entonces este resorte se comprimió de tal forma que el resorte sufrió una deformación plástica, tuvo un pequeño recuperamiento elástico, pero esta deformación plástica lo dejó justamente en esta longitud libre. Entonces, esto implica que el esfuerzo cortante que tiene el resorte para haber llegado a esta deformación plástica implica que tiene esfuerzos residuales en el otro sentido de cómo fue o de cómo está trabajando. Quiere decir que al momento de haberlo hecho más grande para comprimirlo, ¿sí?, esto implica que el resorte, al verse deformado plásticamente y al regresar, ¿sí?, tiene ahí cargado un esfuerzo cortante que va contrario al esfuerzo normal de operación. Y entonces, cuando tenemos un ajuste previo, ¿sí?, nuestra curva de esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo no empieza en cero. Nuestra curva o nuestros diagramas de vida constante empiezan con un esfuerzo negativo al respecto del esfuerzo con el cual va a trabajar, ¿no? Entonces aquí justamente dice, muestran las fluctuaciones correspondientes del esfuerzo torsional en un resorte helicoidal con y sin ajuste previo. Entonces, sin ajuste previo, pues el resorte empieza justamente, o el esfuerzo que siente el resorte es justamente el esfuerzo debido a esa carga externa. Pero cuando tenemos ajuste previo, el resorte ya viene precargado tentativamente en una dirección contraria a la cual va a trabajar en la operación, y entonces el esfuerzo máximo
que termina llegando, ¿sí?, es menor porque tenemos un esfuerzo residual. Entonces, justamente muestra aquí la resistencia máxima a la fatiga se puede obtener usando granallado y un ajuste previo, ¿no? Como ya lo habíamos visto, el granallado también te mejora la resistencia a la fatiga. Ya nomás se hace un recuerdo de vibraciones en donde los resortes usados en máquinas de alta velocidad deben de tener frecuencias naturales mayores a la frecuencia de operación de la máquina. Hay que recordar de vibraciones que cuando la frecuencia de operación igualaba la frecuencia natural de un determinado sistema, pues este entraba en resonancia, y entrar en resonancia significa que su amplitud de oscilación aumenta, y por lo tanto un aumento en esa amplitud de oscilación para un resorte puede implicar mayores esfuerzos a los diseñados, ¿sí?, o incluso una colisión debido a que el resorte a compresión puede llegar justamente al estado sólido, ¿no? Entonces, la frecuencia natural se calcula a partir de esta ecuación que se había visto en vibraciones, donde anteriormente la masa del resorte no se consideraba y solamente se consideraba la masa que estaba sobre el resorte, ¿no? Entonces aquí la frecuencia natural del resorte es igual a la rigidez del resorte entre la masa del resorte. Si se sustituye la rigidez, como lo habíamos visto, en términos de las condiciones geométricas, o sea, del diámetro, número de vueltas y diámetro medio, ¿sí?, podemos llegar a estas dos ecuaciones, ¿no? En donde el factor de 13.900 es simplemente un factor de conversión, o de 350.000 para cuando los diámetros del alambre y medio están en pulgadas o están en milímetros. Esta n representa las vueltas del resorte, no el número de ciclos. Ahí creo que su libro está mal. Pueden demostrar esta ecuación sustituyendo lo que les dije, la rigidez y la masa del resorte, que vendría siendo el largo, digamos un cilindro, que vendría siendo el área de la sección transversal, por la longitud, que es el volumen, por la densidad, ¿no? Entonces pueden sustituirlo y les va a dar un número en términos de esto. Entonces, ya no voy a decir más aquí, simplemente esta es la frecuencia natural del resorte, y tenemos que tener cuidado que esa frecuencia natural del resorte no se iguale con la frecuencia de operación de la máquina. De lo contrario, tendríamos una resonancia, y por lo tanto podríamos superar esos esfuerzos, llegar a una deformación plástica o incluso a una colisión de sólido. El problema que vamos a resolver para practicar los conocimientos de este tema, los conceptos de este tema, es este. Sin embargo, ya no lo voy a resolver en este video, lo voy a resolver en la siguiente clase. En la siguiente clase voy a capturar la pantalla y también voy a subir la solución de esto a YouTube. En inicio simplemente vamos a leerlo, y nos dice que se tiene un resorte helicoidal con extremos cuadrados y esmerilados, y va a operar a una carga que fluctúa entre 3 y 9 libras, durante el cual la deflexión va a variar a 2.5 pulgadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la deflexión entre 9 y 3 libras va a ser 2.5. Esto implica que el delta de fuerza son 6 libras entre 2.5 para encontrar su constante de rigidez, ¿no? El diámetro medio que se utiliza es 0.625. Se utiliza un acero de alambre correspondiente a la figura 1216, en donde se selecciona la opción de shot penny, ¿no? El efecto del ajuste previo no se va a tomar en cuenta. Encuentra los valores apropiados para la tolerancia al choque y para el número de vueltas activas, diámetro del alambre y longitud libre del resorte. ¿Okay? Algunas suposiciones son que las placas están en contacto con una vuelta en cada resorte. Esto nos dice que el número total de vueltas es igual al número de espiras activas o número de vueltas activas más 2, ¿no?
los extremos, las cargas en los extremos corresponden con el eje o coinciden con el eje del resorte. Esto implica que no va a haber pandeamiento por excentricidades y que la tolerancia al choque es del 10% del máximo de la deflexión máxima, ¿no? Aquí está claro que en el último video que subí mencioné que era el 10% de la deflexión máxima de operación, o sea, la deflexión que corresponde a de 3 a 9 y no la deflexión que corresponde al 9, ¿no? También mencioné que, bueno, la tolerancia al choque, pues bueno, puede ser un parámetro de diseño, dependiendo de las indicaciones o de lo que se tome en cuenta, ¿no? Entonces, no necesariamente el tomar ese 10% está mal, pero es un valor más peligroso o más cercano a tomar el 10% de la deflexión máxima, o sea, de la deflexión que el resorte requiere para llegar a 9 libras, ¿no? Entonces, el utilizar una tolerancia al choque pequeña, pues implicaría que cualquier variación más allá de la fuerza máxima corre el riesgo de que el resorte entre en colisión debido a un sólido, ¿no? Que el resorte se convierta en un sólido, ¿no? Que llegue a estado sólido, o sea, que las espiras hagan contacto entre sí, ¿no? Bueno, la solución de esta la dejo para otro video, la siguiente clase próximo lunes. Gracias.